Para 1880, cerca del 10% de África estaba colonizada por los europeos, mientras que para 1914 los europeos ya habían colonizado cerca del 90% del continente. Esto se debe al reparto de África, que tuvo como punto de inicio la Conferencia de Berlín entre 1884 y 85. En esta conferencia participaron 12 países europeos, un país asiático y un país americano. También se establecieron las divisiones en casi todo el continente africano, junto con los criterios de colonización, por lo que exploraremos un top de las naciones más beneficiadas en ese reparto en términos territoriales, claro, e incluiremos a las naciones africanas que resistieron la colonización. Para las menciones honoríficas tenemos el caso del Imperio Ruso y el Imperio Austrohúngaro, que debido al poco interés y la lejanía no consiguieron territorios en África, pero sí tuvieron intentos de colonizarla. El más destacable por parte del Imperio Austrohúngaro fue el intento de comprar Canarias a España, que fue rechazado. También tuvieron intereses menores en lo que actualmente se conoce como Togo, pero finalmente sería colonizada por los alemanes. En el caso ruso tenemos la expedición a Djibouti, que fue llevada a cabo por un marinero independiente, que sería expulsado por los franceses y enviado de vuelta a Rusia. También tuvieron intereses menores en la costa somalí, pero esta fue ocupada por Italia y Reino Unido. Es destacable el papel del Imperio Otomano, que reclamaba Egipto, que estaba en dominio británico en ese momento, y hasta 1912 le pertenecía a Libia, cuando fue perdida contra los italianos. Al final estas naciones se dedicarían a apoyar a los estados africanos o algunos rebeldes, con el objetivo de debilitar a sus rivales europeos. En 1822, los Estados Unidos propusieron la idea a los afroamericanos de ir a buscar una mejor vida en África. Esto fue visto de varias maneras por los afroamericanos. La cuestión es que entre 1822 a 1867, miles de afroamericanos emigrarían a Liberia y declararían su independencia para 1847. Este país no tuvo representación en el reparto de África, pero Estados Unidos evitó su colonización, debido a que este ejerció una gran influencia económica en la nación. Debido a que Liberia no posee una gran cantidad de recursos naturales y era defendido por Estados Unidos, las potencias europeas como Francia o Reino Unido no vieron factible su colonización, pero sí le arrebataron cerca del 10% al 15% de su territorio. El tamaño de Liberia para 1914 era aproximadamente 111.370 kilómetros. España no logró conseguir grandes territorios en el reparto de África, debido a que ya era un imperio en decadencia. El desastre del 98 y la venta de sus colonias en Oceanía nos dejaban ver que España ya no era ese gran imperio que alguna vez fue. Aún así, este tuvo varias reclamaciones en África Central, que no se cumplieron debido a que afectaban a los tres imperios coloniales de la época, que eran Francia, Reino Unido y principalmente Alemania, que le reclamaban la totalidad de su colonia de Camerún. Al final España solo consiguió la actual Guinea Ecuatorial, aunque en el norte logró sus exigencias. Aquí consiguieron Cabo Jubi, el Rif, Sidi Ifni y el Sáhara español. La suma de esos territorios nos daría un aproximado de 337.982 kilómetros. Resaltar que incluimos territorios como Ceuta, Melilla y las Islas Canarias, que aún pertenecen a España. Al igual que Liberia, Abisinia fue excluido del reparto de África, pero este mantuvo su independencia por medios militares. Este combatió contra Italia, que llegó a arrebatarle todos sus territorios costeros, pero Abisinia consolidaría su independencia después de la batalla de Adwa en 1896, donde derrotaría a Italia con el apoyo del Imperio Ruso. Esta victoria le valió el reconocimiento europeo, que le permitiría mantener su independencia hasta 1936, cuando sería invadido y ocupado por Italia durante 5 años. Para 1914, Abisinia tendría un territorio aproximado de 1.100.000 kilómetros. Portugal logró conseguir un territorio considerable en África, debido a que ya poseía varias factorías y puestos comerciales en la zona. Portugal pretendió unir sus colonias de Mozambique y Angola, reclamando partes de la colonia de Rodesia, que serían la actual Zambia junto con partes de Zimbabue y Malawi. Este proyecto chocaba con los intereses británicos, y después de un ultimátum tuvo que ceder y aceptar el aislamiento de las colonias de Angola y Mozambique. Portugal también poseía los territorios de los actuales Cabo Verde, Guinea-Bissau y Santo Tomé y Príncipe. La suma de esos territorios nos daría un total aproximado de 2.088.657 kilómetros. Para la Conferencia de Berlín se estableció la creación del Estado Libre del Congo, que estaría al mando de Leopoldo II, rey de Bélgica. Este cometió una gran cantidad de atrocidades en el territorio, y debido a las críticas tanto nacionales como internacionales tuvo que renunciar en 1908, por lo que el gobierno belga pasaría a administrar el territorio y cambiaría su nombre al Congo belga, que ocupa un territorio aproximado de 2.345.410 kilómetros. Italia es el país que menos territorio mantenía bajo control en este top. Controlaba la costa de Libia, pero el interior era controlado por los aliados de los otomanos, la Orden Senusí, que serían derrotados al final de la Primera Guerra Mundial, en 1919. Mientras que en Somalia los clanes influenciados por Etiopía mermaban el control italiano. Al igual que otras naciones, Italia no pudo reclamar todos sus territorios deseados, como Egipto, Sudán y Túnez, debido a que chocaba con intereses británicos y franceses.
Las colonias italianas en África eran las actuales Libia, Eritrea y partes de Somalia. Con esto Italia llegaría a controlar aproximadamente 2.390.640 kilómetros. Pero si le sumamos que reclama la totalidad de Etiopía, llegaría al top 3, con cerca de 3.490.640 kilómetros. Aunque estos no derrotaron al reino de Abisinia sino hasta 1936. Alemania, liderada por Otto von Bismarck, consiguió una cantidad de territorio considerable para su tardía unificación, debido a que era una de las potencias de la época. Alemania dividió sus colonias en occidental, oriental y sudeste. La occidental se ubica en la totalidad de Togo y Camerún, junto a otros territorios llamados el Neo Camerún. La oriental tenía la totalidad de Ruanda, Burundi y casi toda Tanzania, junto a partes de Mozambique, mientras que la del sudeste ocupaba la totalidad de la actual Namibia. El territorio alemán en África era una aproximada de 2.658.161 kilómetros. Los británicos lograron ser uno de los imperios más beneficiados en el reparto, debido a que ya poseían territorios en África y a su estatus de potencia mundial. Con esta influencia planeó llevar a cabo el Cape to Cairo, que pretendía conectar la ciudad del Cairo en Egipto con la ciudad del Cabo en Sudáfrica, por medio de una gran línea ferroviaria. Pero hasta la potencia de la época se le complicaron las cosas, debido a que los alemanes le cortaron el paso por medio de sus colonias en el África Oriental, lo que impidió a los británicos llevar a cabo su proyecto. Aunque para 1919 acabó la Primera Guerra Mundial y lograron arrastrar la colonia de Tanganica a Alemania, pero para ese momento tenían más intereses en el Irak británico, por lo que al final el proyecto no se llevó a cabo. Los territorios del Reino Unido en África serán aproximadamente unos 9.310.000 kilómetros. Francia sería el imperio más grande en África, debido a su estatus de potencia y a que ya tenía varias posesiones en África. Al igual que el Reino Unido, poseía un proyecto que pretendía unir sus colonias. Este era Dakar Djibouti, que llevaba sus colonias de este a oeste. Este tendría su desenlace en el incidente de Fachoda, que casi lleva a una guerra contra el Reino Unido. Debido al aislamiento diplomático y a la inferioridad naval francesa, tuvo que ceder, aunque el proyecto británico tampoco se cumplió al final. La división colonial francesa sería de norte, occidental, ecuatorial, la Somalia francesa y el Madagascar francés. Así el territorio francés llegó a un aproximado de 10.768.931 kilómetros. Es de resaltar que muchos territorios que tenemos en el top no fueron controlados en su totalidad, debido a los levantamientos rebeldes y a las resistencias tribales, pero al no ser estados no fueron incluidos en el top, siendo el más representativo la Orden Senussi en Libia. De igual manera cabe resaltar que esos territorios tarde o temprano fueron ocupados por las potencias europeas. Si te gusta la historia, la geopolítica y estar al pendiente de la actualidad en el mundo, síguenos para más contenido.